Buenas tardes. Ahora lo que vamos a ver es una cuestiones unitarias. Vamos a ver lo que se llama calor a través de tuberías y a través de paredes. Y sería la fórmula a través de tuberías, la cual esta parte de acá abajo se ve como una resistencia. Entonces, si simplifico esto con esta formulita, me va a quedar así, en la cual se ve que la diferencia de temperatura es directamente proporcional al flujo de calor. Es decir, entre más temperatura, mayor diferencia de temperatura exista, mayor va a ser el flujo de calor. Sin embargo, la resistencia, que es la parte que está abajo, que tiene que ver con todo esto, eso representa, esta resistencia significa que entre mayor sea la resistencia, menor va a ser el flujo de calor o menor va a ser la velocidad con que fluye el calor. Y esta resistencia tiene que ver con sus radios, la diferencia de sus radios, con la K y con la longitud de la tubería. Si la tubería tiene varias capas y tampoco se desperdicia la transferencia de calor por convección, la ecuación del flujo de calor sería así, en donde esta parte de aquí sería la resistencia por conducción, que tiene que ver con esto. Obviamente, si es nada más en un solo material, solamente es una vez esta, pero si son un material que está recubierto por otros dos materiales, va a ser una de estas para el material base, otra para el recubrimiento y otra para el recubrimiento, todas sumándose. Y eso vendría aquí. Y esta parte de acá, el primer término, sería la resistencia por parte de la convección en la parte interna de la tubería. Y esto de acá sería lo mismo, la resistencia por parte de la convección, pero en la parte externa de la tubería. Los dos representan el mecanismo de transferencia de calor por convección. Y como en teoría todo está entre área, entonces puedo hacer esa operación. El término 1 entre todo esto, eso vamos a ponerle ahorita el nombre de U para simplificarlo. El 1 entre A se le hace la ley del sándwich y queda todo de esa manera. Esto, 1 entre las resistencias, es en electricidad, se le llamaría conductividad, es decir, permite el paso en electricidad sería permite el paso de los electrones. En nuestro caso sería permite el flujo del calor. Entonces la U, el término U que tanto se utiliza en intercambiadores de calor, representaría qué tan fácil deja pasar el flujo de calor o qué tan difícil lo deja pasar. A este se le llama coeficiente global de transferencia de calor, qué tan facilito o qué tan difícil va a pasar. Dentro de este coeficiente global de transferencia de calor se deben de agregar todas las resistencias que hay en el sistema al flujo del calor, pero en su inverso. Es decir, esta es una resistencia, pero está a la inversa porque acá tiene un 1. Todo es una resistencia, pero aquí es inverso porque arriba tiene un 1 y acá lo mismo. Si a esto es si el tubo estuviera limpio, bien nuevo, bien liso, no tuviera rugosidad, nada de eso, ninguna imperfección. Si tuviera incrustaciones, aquí hay que agregarle el factor por incrustaciones. Si la superficie interna estuviera un poco rugoso, eso provocaría que algún líquido se pegara ahí, entonces se ensuciara más. El factor de crecimiento también tendría que agregarse a esto. Es decir, entre más cosas existan en tu sistema que provoquen que el flujo del calor no fluya de manera fácil, esos son las resistencias que tienes que agregarle aquí. Y todo eso debe estar contemplado en esta U, que se llama coeficiente global de transferencia de calor. Bien, hasta ahorita habíamos hecho transferencia de calor en sistemas
que están de manera estable. No cambia nada. Ni su densidad, ni la temperatura, ni el volumen, ni las presiones, nada. Todo está igual desde el inicio hasta el final. Por ejemplo, en este ejercicio, en este ejemplo de acá, tienes agua a 70 y por afuera tienes aire a 22. Entonces el flujo de calor va a ser de aquí para arriba. ¿Y qué fórmula vas a ocupar? Pues esta misma. Aquí puedes calcular la delta T, porque nada más tienes dos temperaturas, adentro 70 y afuera 22. Entonces, esta es la temperatura caliente, la temperatura fría, esa es tu delta T. Pero en el caso de intercambiadores, por ejemplo aquí, este es un intercambiador de doble tubo que tiene un flujo paralelo, es decir, las dos entradas, la entrada de fluido caliente y la entrada de fluido frío, entran por el mismo lado del intercambiador de calor y salen hacia el mismo lado. Es decir, los dos flujos van en la misma dirección. Eso se llama flujo paralelo. En este caso, el fluido frío entra con poca energía, con poca temperatura. Conforme va atravesando el intercambiador, su temperatura va aumentando y sale un poco más caliente de lo que entró. En cambio, el fluido caliente entra un poco con mayor temperatura y conforme va atravesando el intercambiador de calor, esa temperatura va disminuyendo. En cambio, en el mismo sistema, pero ahora en contraflujo, es decir, por un lado entra el fluido frío y por este mismo lado sale el fluido caliente. Por el otro lado entra el fluido caliente y por ese mismo lado sale el fluido frío. Eso se llama contraflujo o contracorriente. En este caso, si se dan cuenta, de este lado del intercambiador sale el fluido frío, pero ya sale un poco más caliente. Es decir, entra por este lado. Por este lado entra frío, que sería esto, y conforme atraviesa el intercambiador de calor hasta este punto, su temperatura empieza a aumentar. En cambio, el fluido caliente entra de este lado caliente, que sería este punto, y conforme atraviesa el intercambiador de calor, su temperatura empieza a disminuir. Entonces, en este sistema, ¿cómo calcularía delta T? ¿A quién agarraría como temperatura caliente y a quién como temperatura fría? Ya que tendría una temperatura fría, una temperatura caliente, en teoría una temperatura fría y una temperatura caliente. Tendría dos temperaturas de cada uno. Entonces aquí está más canijo. Entonces lo que se hace es lo siguiente. En lugar de utilizar una delta T normal, se utiliza lo que se llama diferencia de temperatura media logarítmica, que trabaja de la siguiente manera. Este es el flujo en paralelo. Por aquí entra el fluido caliente, de arriba entra el fluido frío y salen por este lado. Aquí se está haciendo la transferencia de calor en cada unidad de volumen, como si fuera un estado estático o en equilibrio. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. A la temperatura fría con la que entra, se hace una diferencia de temperaturas con la temperatura caliente que entra. Es decir, las dos temperaturas que entran se hace una delta T. Y de las dos temperaturas que salen se hace otra delta T. Y todo eso es para solventar esa fórmula, que es la diferencia de temperatura media logarítmica. Puede ser este pedazo que está aquí o puede ser este. En teoría, algebraicamente es exactamente lo mismo. Y para calcular la delta T de entrada de la 1 y la 2 se utiliza esta fórmula. H es de caliente y C es de frío. Obviamente está en inglés. Y de entrada o salida. Entonces, la delta T1, que es la de este lado, solo es la temperatura caliente del flujo caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Y ya. En la delta T2 sería la temperatura de salida del flujo caliente menos la temperatura de salida del flujo frío. Eso sería para flujos en paralelo. Para flujos en contracorriente,
en donde el fluido caliente va en ese sentido y el fluido frío va en el sentido opuesto o al revés. El perfil de temperaturas es este de aquí, en donde el delta T1 va a ser el del lado izquierdo, la diferencia de temperaturas de este lado, y el delta T2 sería la diferencia de temperaturas de este lado. Ahora, si se dan cuenta, cambiaron un poco las temperaturas. En este lado, para el T1 sería la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío. Y de este lado sería la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Quedaría así. Para exactamente la misma delta Tm. Si se dan cuenta, la fórmula que está en verde hacia arriba es igualita que en la anterior. No cambia. Lo que cambia es cómo calculas el delta T1 y el delta T2, dependiendo de si es flujo contracorriente o flujo en paralelo. Y aquí les dejo qué significa cada uno de los términos. THI, temperatura de entrada del fluido caliente. THO, lo mismo, pero para el fluido frío. TCI, temperatura de entrada del fluido frío. Y TCO es lo mismo, pero para salida. Esta información la pueden verificar, la pueden checar más a detalle en este libro, en el capítulo 11. Y en este mismo libro está cómo se calcula el factor de convección utilizando Nusselt, número de Prandtl y un montón de más parámetros, por si gustan revisarlo. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Pero eso será en el siguiente video. Hasta el siguiente.